Buenos días, tomen asiento. Yo soy Andy Miller y estoy aquí en Latinoamérica para movilizar a la iglesia en Latinoamérica. Latinoamérica es el continente más cristianizado y menos movilizado de las misiones. Entonces, yo conocí a Julieta Murillo en una conferencia en Brasil que traía a movilizadores de todo el mundo. Y lo que ella está haciendo en Latinoamérica es súper estratégico, alertando a la iglesia. Y nos pusimos a hablar. Le dije que estaba en Costa Rica. Me dice, yo tengo una iglesia que me apoya en Costa Rica. Le digo, ¿dónde? En San Francisco de los Ríos. ¿Quién es el pastor? Era el pastor Orlando. Veníamos a la misma iglesia. Qué emocionante, ¿verdad? Cómo no, el Señor nos conecta de diferentes partes. Julieta, ustedes dos son de Ecuador y se conocen de jóvenes, de 15 años se conocieron. ¿Cómo se conocieron? Lola, dinos cómo te conociste a Julieta para comenzar. Bueno, con Julieta nos conocimos siendo parte de una organización de nuestra denominación llamada Mensajeras del Rey, que era con niñas adolescentes que nos enseñaban acerca de las Escrituras y de la Gran Comisión. Y luego crecimos ya y nos volvimos parte de una sociedad auxiliar de señoritas que también hablamos siempre de la misión de Dios y andábamos por todos lados de Ecuador. Y créanme, hermanos, yo fui testigo de la pasión de Julieta y el contagio que hacía con todo el grupo que le seguíamos prácticamente y hacíamos misiones. Unas artes, cuéntanos de eso, porque 15 años lo que haces en misiones locales. Sí, en ese entonces trastornábamos el mundo, no, mentira, trastornábamos de verdad la iglesia porque hacíamos misiones con mimo y payasos y otras actividades más artísticas. Entonces, imagínense, nosotros ya teníamos esto de las artes como plataformas de alcance con escuelas de niños y barrios donde nosotros nos invitaban. Entonces hicimos historias en ese entonces. Entonces, tú eres del Ecuador, ustedes son del Ecuador. ¿Cómo llegas a Costa Rica y ser la primera misionera de Iglesia DC? Bueno, el Señor me llamó desde los 14 años a misiones. Me preparé en teología y siempre tenía el llamado a las naciones no alcanzadas, pero en Ecuador la iglesia no entendía mi llamado. Vine a Costa Rica con un grupo de jóvenes que movilicé. Yo era la presidenta de los jóvenes de la ciudad y trajimos 21 jóvenes acá a Costa Rica y la convención de jóvenes fue netamente misionera. Y yo lloraba. Aquí había de musulmanes, hindúes, budistas y era lo que yo le pedía al Señor, pero en mi país no me entendían. Y le pedí al Señor que me diera 3 cosas y me quedaba en Costa Rica para hacer la obra: iglesia, casa y misión. Y el Señor me dio esta iglesia. Una hermana de esta iglesia me estuvo en su casa por 2 años y la iglesia me envió a prepararme con FEDEMEC y con UNELA, donde pude estudiar misiones transculturales. También pude hacer el EGNO en el Chirripó y luego esta iglesia me envió a las naciones. Así fue como el Señor me trajo a Costa Rica. Entonces la envió primero a India y han pasado muchas cosas en India, nos contará luego en el mensaje. Pero después de 12 años en India, vuelve a Ecuador y ahí es donde ustedes se reencuentran, porque usted la recibe en la casa. Cuéntenos un poquito de ese reencuentro y qué hicieron después en Ecuador. Bueno, en el reencuentro yo instintivamente, por ser mi amiga y mi hermana, la recibo y le hago la reinserción al Ecuador. Ya habían cambiado muchas cosas, nuestros amigos ya no estaban, muchos casados, etc. Entonces yo hice la reinserción, le invité a estar en mi casa y fue así como empezamos. Julieta venía con un llamado, ¿no? de multiplicarse en obreros. Alguien le dijo, ¿no? Un compañero le dijo, tú eres una ya, pero necesitamos más obreros latinos. Y así fue cuando empezamos y conocimos a Julieta otra vez. Entonces haces algo que se llama movilización. Y aquí en Latinoamérica eres una pionera de movilización. Estabas haciendo algo que no se estaba haciendo en ese tiempo. ¿Qué es la movilización? Cuéntanos. Movilización es despertar a la iglesia y motivar a la iglesia a obedecer a Dios en la Gran Comisión. Entender que cada uno de nosotros tenemos un rol específico para hacer la obra de Dios. No solamente el que va como misionero, sino que la iglesia entienda desde los niños, jóvenes y adultos que tenemos que involucrarnos y hacer la misión juntos para completar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Ese es movilizar, inquietar, animar y hacer que la iglesia se ponga activa a realizar la misión. Entonces, Lola, usted trabajó mucho tiempo en empresas, 25 años me parece, y luego acompañó en un lado más administrativo en esto que es Impacto Mundial. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, nace Impacto Mundial hace 14 años, justamente por la venida de Julieta y este deseo de movilizar a la iglesia. Fundamos esta organización. Yo soy diseñadora de interiores, trabajé 25 años en una compañía y rapidito les cuento, 2 años antes de salir de la compañía, yo venía de India, de un viaje exploratorio, y mi jefe se acerca y después de conversar sobre India me dice, Lolita, dice, el mundo se pierde y nosotros aquí tratando de vender muebles. Para mí eso fue el Señor hablándome a mi corazón. Dijo, el mundo se pierde y nosotros aquí tratando de vender muebles. Y fue cuando yo tomé la decisión de servir al Señor 100% y empezar como directora de esta organización llamada Impacto Mundial. Ahora, es importante saber que uno puede involucrarse en la misión de Dios desde su trabajo, ¿verdad? Y hasta muchos países donde el evangelio es no alcanzado, es peligroso, uno tiene que ir con una empresa, no puede entrar como misionero, ¿verdad? Cuéntenos un poquito. Sí. Bueno, las misiones, ¿qué es un misionero? Es un creyente que va a otra nación y vive como cualquier persona, tiene que tener un propósito por qué estar ahí. Plataformas, puede ser estudiante o puede ser un hombre de negocios. Así que si tienes una empresa o tienes un negocio, lo lleva, usted emigra a otro país, claro, va asesorado con la iglesia, le capacitamos y puede hacer la misión. Un creyente viviendo en otro lugar. Ese es un misioneros transculturales o misioneros, ahora se llaman biocupacionales, que vas con tu profesión o tu carrera. Y queremos animarles porque tenemos que inmigrar a las naciones con el evangelio. Entonces la pasión de ustedes es que cada uno de nosotros pueda conectar con la misión global de Dios. Sí, tanto a nivel local como a nivel global, Dios necesita de su iglesia. Algunos van a servir aquí, pero también tenemos naciones que viven entre nosotros. Entonces, si no vas a ir lejos, puedes alcanzar el que está cerca. También tenemos todavía sectores en Latinoamérica que no han sido alcanzados. Entonces, tenemos que ver dónde Dios nos quiere usar. Alguien dijo, si Dios no te llamó a quedarte, tienes que pensar dónde tienes que hacer tu misión. Porque Dios nos llamó a completar la tarea a nivel global, orando, ofrendando, yendo o enviando. Y cuando has estado en tus viajes has tenido muchos peligros, pero ha pasado algo singular en los últimos 5 meses. Ustedes saben que hace poco asesinaron a un candidato presidencial en Ecuador. Pues esta misma gente que ha estado amenazándolos a ellos, los amenazó a ustedes, hasta que tuvieron que salir a escondidas de pronto del país. ¿Qué pasó? Cuéntanos acerca de eso. ¿Quieres contarlo? Pues, Yo. Muy bien. Bueno, nos vinieron a la oficina, no pensábamos que venían a nosotros, han estado persiguiendo, secuestrando a empresarios, pero ahora también van a los diferentes negocios y piden vacuna, piden dinero que les den para cuidarles. Pero si no pagas, te matan, te secuestran o ponen bombas en tu negocio. Nunca pensamos que venían a nuestra oficina, somos una agencia misionera sin fines de lucro, vivimos por fe de ofrendas. Pero llegaron, abrieron nuestras oficinas, nuestras puertas, pusieron una carta donde nos amenazaban que si no empezamos a pagar mensualmente la cuota que ellos pedían, van a secuestrarnos o a matarnos. unos $500 al mes. $500 al mes pedían. Tuvimos que dejar la oficina, sacar las cosas más importantes, salir, fuimos a poner la denuncia a la policía, pero esta gente nos siguió hasta la casa, ya conocían el lugar, tenían las placas de nuestros vehículos de la misión, y la misión tenemos un equipo de seguridad. También trabajamos con organizaciones misioneras internacionales y ellos nos dijeron tienen que salir del país. Saliendo de la casa, una moto nos siguió y paró cerca del vehículo de Lola, miró ahí y yo pensé que le iban a disparar porque es la forma como ellos actúan, pero nos vieron y se fueron. En eso oramos, yo cuando estaba en el vehículo atrás oraba, Señor, vuelve invisible a Lola, porque sentí que ya todo se acababa ahí. Pero ella también oraba la misma oración en su vehículo. Los chicos que iban en el vehículo también dijeron, hermana, aquí estamos para ayudar. Pero fue mucho temor. Por el mismo tiempo sabíamos que Dios estaba con nosotros. Salimos del país, hemos estado 4 meses fuera, acabamos de volver solo por 6 días, pero es difícil. No podemos estar en el mismo lugar que hemos vivido antes, hemos cambiado de oficina, no podemos poner publicidad en ninguna de las redes sociales. Estamos trabajando con un código gris, que significa solo trabajamos con los que nos conocen, no podemos hacer más promoción por la seguridad nuestra. Más que nada Lola, porque es la representante legal, la que firma por la organización. Entonces querían secuestrarle a ella. Lola era el punto principal de esto. No estamos grabando, pero no está yendo a las redes hoy.
Ustedes han enfrentado persecución en su propio país. Eso nunca se espera, salir de su propio país. Lola, ahora, ¿cómo están haciendo? Porque están volviendo y entrando al país y han habido puertas que se han abierto por esto también. Cuéntanos un poquito. Sí, hermanos, aquí se cumple la palabra que todas las cosas vienen a bien a los que Dios ama. Y hemos tenido más oportunidades de compartir en iglesias hispanas en Estados Unidos acerca de qué es la movilización, qué es estar en los confines de la tierra como iglesia hispana y cómo irnos adaptando también a esas iglesias que son itinerantes, son personas que van y vienen, pero la visión está en que cada persona que entre a esta congregación tiene que convertirse en una persona que es portador del evangelio a donde quiera que vaya. Entonces, el Señor nos ha permitido esos espacios sobre todo cuando estuvimos allá en los Estados Unidos, y definitivamente como organización y como persona, mi familia y yo, Julieta, nuestro equipo ha renacido. Hermano, no se acaban las cosas cuando estamos parados en la roca que es Cristo. Y tienen un equipo allá que se ha levantado y se ha comprometido más, a pesar de esto. Amén. Mucho más, hermano, compromiso. Okay. Bueno, Lucas 10:2 dice que la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Y nos pide hacer algo, nos pide orar al Dios de la cosecha por que Él siembre que mande obreros a la cosecha. Entonces, vamos a tener un tiempo de oración y tenemos aquí plantados, habrán visto gente de diferentes nacionalidades, si pueden pasar adelante. Ellos van a ponerse, ustedes no tienen que moverse, ellos se van a mover a diferentes áreas y vamos a tener un tiempo de oración donde usted va a orar con la persona que está a la par, ¿verdad? Y todos vamos a orar a la vez. Primero vamos a ver un video de lo que está, de la situación global, y tendrá aquí, ahí tiene un musulmán, tiene aquí los animistas. Los animistas son los que adoran a espíritus, eso pasa mucho en África. Tienen a budistas, a hinduistas, por ahí tienen a un misionero, por atrás. Entonces hay diferentes naciones y también está la bandera de Ecuador. No sé quién tiene la bandera de Ecuador. Entonces los que están cerca de la bandera de Ecuador van a orar por Ecuador. Las elecciones son el día de hoy, han amenazado a presidentes. Entonces vamos a tener un tiempo de oración donde todos vamos a orar entre 2 o 3 personas por lo que el Señor le ponga en el corazón. Vamos a darle una directiva, pero primero vamos a ver este video. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsalo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir a todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabe usted cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente unas 200. Pero, ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial. Y más preocupante es saber que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja con los no alcanzados. Cuando hablamos de los no alcanzados, nos referimos no solo al hecho que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de hacerlo. Es decir, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se considera no alcanzado. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos y aproximadamente el 90% se considera no alcanzado. En toda Asia se considera que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo?
millones y millones de personas que no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hace misioneros al estilo de Pablo, que se propongan ir donde el Evangelio no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar sus mejores hombres y aún sus más preciados recursos? Porque, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho hoy para alcanzar a los no alcanzados? ¿Estarías tú dispuesto a ir? Es por eso que en Impacto Mundial estamos dispuestos a acompañarte para que cumplas este privilegio de hacer lo que el Señor nos ha mandado. Impacto Mundial moviliza, capacita y envía obreros que quieran servir a otros con sus dones y talentos. Somos Impacto Mundial, del Ecuador a los no alcanzados. Ok, entonces manos a la obra. Vamos a ver si una persona puede ponerse adelante. Vas a ver una señal y vamos a orar por estos grupos étnicos. ¿Cómo podemos orar, Julieta? Podemos orar por la iglesia que está perseguida en estos países. Podemos orar para que Dios envíe misioneros a estos grupos religiosos. Podemos orar también por aquellos que se levanten de las iglesias y puedan hacer la obra. No tenemos lugares donde no hay Biblia traducida, así que hay mucho por qué orar. Pónganse de pie y vamos a empezar a orar por estos grupos religiosos. Y vamos a orar de esta manera, todos vamos a orar a la vez. Ore con alguien que está a su lado en grupos de 2 o 3. ¿Quién va a orar por este grupo? Oran por los musulmanes. Sí. Entonces ore van a levantar los carteles para que los puedan ver. Y mientras que estemos orando, va a orar Lola. Y cuando yo ore, dejamos de orar y terminamos. Entonces empezamos a orar, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Póngase a orar en este momento. Gracias, Señor. Señor, gracias te damos. Señor, dame voz, Señor. Dame palabras, Señor, para poder hablar por Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me Por esas iglesias que falla. enfrentan persecución. Mi existir en tus manos está. Para que la iglesia en Costa Rica mande misioneros. Despierto hasta el anochecer. Para que empresarios vayan con sus empresas. De la bondad de Dios. Para que el Señor hable a nuestros corazones. En mi vida ha sido bueno. Para que el Señor nos dé una nueva pasión por su mundo. En mi vida ha sido tan fiel. Para que el Señor nos muestre el corazón que tiene para los que Él no puede, que no pueden escuchar. De la bondad de Dios. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que podemos interceder por las naciones, Señor. Señor, pon esa pasión en nosotros, Señor, que así como compartimos el Evangelio aquí, Señor, también nos preocupemos por aquellos que pasan por nuestra nación, por los chinos, por árabes, por musulmanes, por africanos. Señor, permítenos ser parte de esta gran comisión, Señor. Pon fuego en nosotros, Señor, así como tú lo tuviste cuando estuviste en esta tierra y nos sigues invitando a seguir intercediendo por ellas. Que no nos olvidemos, Señor. Ellos están esperando que alguien lleve ese mensaje y les diga que esos sueños y visiones que tienes, eres tú invitándoles a que sean sus hijos. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, porque tú reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos las gracias por el privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias por la libertad que tenemos en este precioso país de poder reunirnos libremente. Y Señor, en este momento te pido que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra.
Padre, que abra nuestros corazones para poder ver y participar en tu misión global. Te damos gracias por Julieta, te damos gracias por Lola, por su dedicación a tu ministerio. Te damos gracias por la fidelidad de esta iglesia por 27 años, apoyándole a ella y a muchas otras personas. Y te pedimos, Señor, que nos des a nosotros, a cada uno de nosotros, una oportunidad de conectar con nuestros misioneros, de poder acordarnos de ellos, dando, orando, visitándoles, llamándoles. Señor, mueve en nuestros corazones cómo podemos nosotros participar en tu misión global. Amén, amén. Y Señor, decimos, heme aquí, envíanos a nosotros y queremos escuchar tu palabra. Danos un corazón quieto y atento a lo que tienes que decir específicamente a nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 10, 13, 14 y 15. Tomen asiento, hermanos. ¿Lo tiene, hermano? Lea conmigo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señor, esta mañana oramos por Julieta, Señor. Pon un carbón encendido en sus labios, Señor, para que tu palabra, siendo ella la mensajera, Padre, redarguya, cale hasta lo profundo de nuestros tuétanos, Señor, y discierna nuestros pensamientos, Padre. Que tu palabra penetre, Señor, para eternidad y para obediencia. En tu nombre oramos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Dios les bendiga, querida iglesia. Estoy un poquito afectada de mi garganta. Espero que puedan escucharme, pero no podemos permitir que el enemigo detenga lo que Dios quería hacer. Amén. Le doy gracias a Dios de estar aquí en mi iglesia, en casa. Gracias al Señor, como el pastor Orlando decía, hace 27 años esta congregación juntos decidimos obedecer al Señor y salir a las misiones. Recuerdo, hicimos una feria. ¿Cuántos estaban aquí? Amén. Hicimos una feria. Toda la iglesia se volcó a traer lo que tenía. Su negocio lo trajo aquí. Verduras, ropa, hicieron spa. Había payasos, lavaban carros, hacían de todo. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Un hermano hizo un mapa de foamy y lo puso aquí en el altar. Y ponía nubes con valores. Y el avión estaba en Costa Rica y se iba moviendo hasta llegó a la India. En un solo día la iglesia levantó el pasaje. Amén. Porque teníamos esa pasión de hacer misiones. Siendo yo ecuatoriana, esta iglesia me adoptó como si fuera uno de Costa Rica. Me hizo sentir siempre bienvenida, siempre parte de la familia y me enviaron a las naciones. Estuve 12 años en India compartiendo del Señor a hindúes y musulmanes. Pude plantar la iglesia del Señor, pude hacer discípulos, pudimos enviar algunos locales, fueron a otras ciudades. Hoy en día muchos de ellos son pastores y están multiplicándose. Todos los días me comunico con ellos, ellos me llaman. El trabajo no ha terminado. Seguimos trabajando con India, seguimos trabajando con África. Dios me ha llevado después de India a 50 países. Amén. Yo pensé que en India iba a morir. Yo dije, voy a India y ahí me envejezco y ahí muero. Pero Dios me dijo, no, son las naciones. No solamente es India. ¿Vieron el video? Todavía faltan millones y millones de personas por escuchar el evangelio. Pero vemos aquí, como Lola leyó, el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos presenta a 3 grupos de personas. Primero nos dice que hay aquellos que no han creído porque no han oído. Los no alcanzados, los inconversos o los que decimos que están perdidos son aquellos que aún no han oído un mensaje. Segundo grupo que dice Pablo es cómo
creerán si no hay quien les predique? Somos aquellos que vamos a ser enviados a predicar la palabra. El Señor dijo, vayan. ¿A dónde dijo el Señor? A todo el mundo. ¿Y predican a quién? A toda criatura. Porque Dios ama a todo ser humano. Amén. Y el segundo grupo somos los misioneros. La Biblia no habla de la palabra misión o misioneros, pero habla de la palabra enviados. Jesús dijo, yo os envío. ¿Como quién? Como el Padre me envió. Así también yo os envío. Somos enviados a completar la misión, a hacer la tarea. De ahí viene la palabra misioneros. Aquellos que somos enviados por parte de la iglesia. Tercer grupo está la iglesia. Dice el apóstol Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? La iglesia es la llamada a hacer la misión. La misión no es de personas o de individuos o llaneros solitarios. La misión es de la iglesia. La iglesia envía parte de su iglesia, miembros de su iglesia, a hacer la tarea. Entonces los no alcanzados necesitan el misionero que necesita de la iglesia. Amén, hermanos. Y aquí está una iglesia con visión misionera. Lo que volví a hacer de India es movilizar a la iglesia. Es hacer que la iglesia entienda cuál es su rol en la misión. No solamente es el que va, sino aquel que está detrás del que va, sosteniendo la cuerda. Ustedes lo han hecho conmigo y con muchos, como mencionaba el pastor Orlando. Están en muchas naciones, gracias a Dios. Le doy gracias al Señor que me permitió ser la primera, pero de muchos. Y sé que muchos más se van a unir. Amén. Muchos más se van a unir. Amén. Amén. Ahora sí los escuché. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Todavía hay personas que no creen, que todavía nadie les está predicando. ¿Tienen su teléfono ahí? Vayan. ¿Quién sabe Lucas 10:2? O que lo busque. Lucas 10:2. Ya el hermano Andy lo estuvo diciendo. Lucas 10:2. ¿Quién lo lee? Amén, hermano. A su mies. Rogar al Señor de la mies. El Señor Jesús nos manda a la iglesia. Una de las tareas como misioneros es orar. Diga orar. 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 Gloria a Dios. Tenemos que entender bien esto, hermano. Nada sucede si no hay oración. Nada se rompe si no hay oración. Nada cambia si no hay oración. Y el Señor Jesús dijo, oren. Lucas 10:2. Pongan en su teléfono una alarma a las 10:02 para que usted ponga y se ponga a orar todos los días, en la mañana o en la noche. El tiempo no está corriendo. Para que pueda poner, va a orar por 2 minutos. Suena la alarma, usted va a orar por 2 minutos. 1 minuto va a orar por los no alcanzados, por aquellos hindúes, musulmanes, budistas, chinos, por su vecino, por aquellos que no conocen a Jesús, que conozcan al Señor. El otro minuto va a orar por los misioneros, que vayan a las naciones, que se levanten de las iglesias misioneros y que aquellos que están en los campos puedan estudiar los idiomas, que puedan tener visas, que puedan tener finanzas, que tengan seguridad. Amén. Vamos a orar por los no alcanzados y orar por los misioneros. Hermanos, tenemos que hacer nosotros una disciplina de orar. Hemos estado en países musulmanes y los musulmanes oran 5 veces al día. No importa lo que estén haciendo, ellos se detienen y van a orar. Y ellos están orando por islamizar el mundo. Y donde quiera que usted va encuentra un musulmán. Porque ellos tienen esa como meta, que el mundo sea musulmán. ¿Cuál es la meta de la iglesia de Cristo? Que el mundo sea, que conozca de Cristo. Amén. Y esa es la voluntad de Dios. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vamos a orar para que esto empiece a suceder aún más. Vamos a ser parte de un movimiento que está orando. ¿Cuántos pueden orar, hermano? Desde tu casa, desde tu negocio, tú puedes orar. Suena la alarma, hermano.
deja lo que estás haciendo y toma 2 minutos. Está trabajando, vaya al baño y tome 2 minutos y siga trabajando. Pero ora al Señor para que las cosas sucedan. Y eso empecé. En India empecé el ministerio que se llama Prayer Tower, torre de oración. Porque los indios me enseñaron a orar. Estaba haciendo un devocional en mi casa. Tenía mi Biblia en español, inglés y hindi. Y llegó una vecina y tocó la puerta, una hinduista. Y ellos son muy curiosos. Y aquí está Cinia, que estuvo allá también conmigo en India, que conoce a los indios. Y abre la puerta y ella entra. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieren ver todo? Le digo, estoy teniendo mi tiempo con Dios, estoy orando a mi Dios. Me dijo, ¿tú crees en Dios? Le digo, claro, yo soy cristiana. Ella pensaba que yo era atea. Y todas las vecinas me querían convertir al hinduismo. Digo, yo soy cristiana. Y me dice, pero no te escuchamos orar. Digo, es que mi tiempo de oración es quiet time. Lo hacemos en silencio, yo con Dios. Y me dijo, así no se ora en India. En India los hindúes tocan las campanitas y los inciensos. Y todo el mundo sabe que están haciendo puya. Es la adoración en India. Suenan unos caracoles. Y todo el mundo sabe que hay oración. Y después de orar van a darles prasad. Van a darles unos dulces diciendo, vengo adorando a mi Dios. Todo el mundo sabe cuando un hindú ora. Los musulmanes, Elisa sabe, en países musulmanes, vienen en las mezquitas, todo el mundo llama a la oración. Y todo el pueblo escucha que es tiempo de orar. Entonces ella me decía, pero a ti no te escuchamos orar. Ella me enseñaron a orar al estilo indio. Entonces, me quieren escuchar. Hermanos, el siguiente día, abrí las ventanas del balcón, tenía un cuarto, toqué mis tambores, estaba estudiando tambores, puse la Biblia en hindi en el cassette, en la grabadora, y todo el mundo escuchaba la adoración al Señor. Yo tenía que orar al estilo de India. Amén. Y empezamos la iglesia. Se empezó la iglesia en la casa. La gente tiene que sentirnos que estamos orando, hermanos. Amén. Tiene que sentir que la iglesia está orando para que las cosas sucedan. Y lo mismo, indios me enseñaron a predicar la palabra. Esa vecina mismo me dice, tienes la Biblia en tu idioma. Y también en el tuyo, le dije. Ella pensó que la Biblia solo estaba en inglés. Y me la pidió. Y se la di, pero le dije, mira, tú me la estás pidiendo. Y se la di y me fui a mi clase. Cuando regresé en la tarde, todas las vecinas estaban enojadas conmigo. Me cerraban la puerta en la cara cuando subía al piso. Y digo, ¿qué está pasando? Qué raro, ¿no? Eran tan amables y ahora todas están enojadas. Y la de al lado me dice, tú a mí no me quieres. Digo, sí te quiero. No, tú no me has dado una Biblia. Las vecinas estaban enojadas porque no les había dado Biblias, hermano. ¿Quieren Biblias? Está bien. Me fui de otros misioneros y digo, regálame Biblias que me están pidiendo. No, pero cuidado, no importa, dámelas. Regresé con Biblia a cada vecina. Toma. Los hindúes me enseñaban a mí cómo hacer la iglesia en India. Y luego teníamos que discipularles. Amén. Hermano, a veces no suceden las cosas porque no queremos o no podemos o no sabemos hacer. Pero el Señor me enseñó a predicar en India. Y a través de las propias gente. Repartimos Biblia. Estaba predicando. Mi devocional se hizo una iglesia. Una mujer que daba masajes. Vino un día. Y yo le digo, no quiero masajes. No, puedo escuchar lo que estás haciendo. Digo, bueno, es mi devocional, pero bueno. Pasó. Y estuvo conmigo sentada ahí. Y después me trajo otros y me traía otro y me traía otro. Y así empezamos la iglesia. Amén. Los no alcanzados están esperando de nosotros que le llevemos el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Lola, por favor, si sigues leyendo. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 5. Aquí, 27 en adelante. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis... Hechos 5, 27 en adelante. Sí. Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y vosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un grupo de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Amén. Vemos aquí el apóstol Pedro que está predicando en Jerusalén. El concilio le está prohibiendo predicar de Jesús. Hermanos, el mundo nos prohíbe hablar de Cristo. El mundo prohíbe que la iglesia salga a las calles. Pero el Señor dice, vayan a predicar a toda criatura, en todo tiempo y en todo lugar. Digan conmigo, toda criatura, todo tiempo y en todo lugar. El mundo dice que no. Pero aquí tenemos que escuchar, ¿al mundo o a Dios? El apóstol Pedro dijo, yo necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero le decían, te podemos matar, te podemos meter a la cárcel. Y Pedro dijo, no importa, pero yo necesito obedecer a mi Dios. ¿Cuántos obedecen a Dios aquí? Amén, hermanos. Si no lo obedecemos a Dios, estamos en pecado. Así de sencillo. Y Dios nos mandó a predicar a la palabra de Dios. No solo a pastores, no solo a misioneros, sino a todo aquel que cree en Cristo. Amén. Tenemos dos tareas que hacer. Primero, adorar a Dios, porque vamos a hacerlo en el cielo. Tenemos que practicar desde aquí. Amén, adorar a Dios. Y segundo, darlo a conocer, para que otros también lo adoren a Él. Y el apóstol Pedro dijo, no importa, pero yo voy a servir al Señor. Y un hombre dice, bueno, déjenos porque podemos estar persiguiendo al Dios verdadero. Hermanos, ¿tenemos cuánto tiempo ya la iglesia en la tierra? Más de 2023 años. Y nadie nos ha podido detener. Y no lo podrán hacer, amén. Lo que está con nosotros es mejor que el que está en el mundo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hermano, yo conocí más a Cristo en las naciones, estando en la India, estando en Nepal, en Indonesia, en Malasia, en Singapur. Dios me llevó a 50 países y he querido dejar parte de mí en cada país para que predique de Jesús. Por eso cuando regresé de India, el Señor me mandó a movilizar. Yo salí de India por falta de finanzas. Esta iglesia nunca me ha fallado. Gracias al Señor, hermano. 27 años la fidelidad. Y sé que muchos misioneros también han sido bendecidos y son bendecidos por esta iglesia. Pero cuando salí de Costa Rica, se unieron 7 iglesias y uno a uno fue dejando de apoyar. Y me quedé solo con Dimensión Cristiana. En ese tiempo, Dimensión Cristiana, ahora iglesia de cambio. Una iglesia con visión. Hermanos, tuve que volver a Ecuador por falta de finanzas. Los últimos 3 años me alimentaron los indios. No tenía para pagar el alquiler de la casa. Cuando llevé mis llaves a la señora de la casa para decirle, te entrego mi motocicleta porque te debo y cuando tenga más te pago. Voy a buscar una casa más pequeña. Me dijo ella, mi casa es tu casa
Y me dijo, no me debes nada. Y mientras vivas en India tienes tu casa. Y no pagaba alquiler los últimos 3 años. El hombre de la tienda donde comprábamos los víveres mandó un cartón de víveres a mi casa. Y le dije al joven, no te equivocaste, yo no he pedido. No, mi jefe me mandó. No, dile que no, yo no he pedido. Una hora después el hombre vino a mi casa. Era un hombre más gordo que yo, más grande que yo. Y llegó a mi casa con 3 cartones. Y le dije, te equivocaste, yo no he pedido. ¿Y sabe qué me dijo este hombre? ¿Cómo estás comiendo? Llevas 4 meses sin venir a comprar nada en la tienda. ¿Cómo estás comiendo? Y decía, Señor, si así preguntaran las iglesias en el mundo, las iglesias cristianas. Este hombre me dijo, cuando se acabe te voy a mandar más. Y nos alimentó por los últimos 3 años. Así como a Elías lo alimentaron los cuervos. El Señor provee para su iglesia. Amén. Por eso, hermano, crea en la ofrenda misionera. Gloria a Dios. Volví a Ecuador porque la misión me dijo, no te alcanza lo que recibes. Ve a tu país y levanta la ofrenda. Llegué a Ecuador, pero no pude levantar las finanzas, no podía volver. Pero antes de ir a Ecuador, Dios me había dado ya la siguiente misión. Una joven amiga nuestra, Consignia, una amiga de Corea, me dijo, Julieta, el Señor te regresa a Ecuador para que movilices ecuatorianos a las naciones. Tú eres una, pero puedes multiplicarte en muchos más para enviar a los países. Cuando llego a la capital, en Delhi, otro compañero me dice de Guatemala, me dice, Julieta, Dios te devuelve a Latinoamérica para que envíes latinos a las naciones. Yo no entendía la palabra movilizar en ese tiempo. Cuando estaba aquí en Costa Rica, en FEDEMEC, hablábamos de ir o enviar. O vas o envías. Ese era nuestro trabajo. Pero ahora venía la palabra movilizar y no entendía. Y el Señor me dice, moviliza a la iglesia, prepara a la iglesia para que vaya junto con sus misioneros a los campos. Y eso estoy haciendo hace 14 años. Y gracias a Dios hemos podido ser parte de enviar 68 misioneros de Latinoamérica. ¿Puedo dar un aplauso al Señor, hermanos? Porque ya podemos multiplicar. Yo podía seguir en India siendo una, pero Dios quiso que multipliquemos en más. Y sé que van a salir muchos más después de mí. Muchos más misioneros. Y aquí decía que ellos fueron vituperados, fueron perseguidos, fueron golpeados, pero ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano, ¿estamos listos para padecer por causa de Jesucristo? ¿No? No nos gusta esa parte, ¿verdad? Nos gusta el evangelio cómodo, como decía Lola. Nos gusta una iglesia linda. Nos gustan unos cultos maravillosos. Pero Dios nos ha llamado a una vida de sufrimiento. El Señor dijo a sus discípulos, tomen su cruz cada día y síganme. Cuando un musulmán viene a Cristo, cuando un budista, un hindú viene a Cristo, él sabe que puede morir. Cuando bautizábamos en India, primero nos tocó bautizar en tanques de agua en la casa. Luego íbamos a las 2 de la mañana al río Ganges para bautizar. Ellos estaban diciendo, estoy listo para morir por Cristo. ¿Cuántos estamos listos para morir por Cristo? Hermanos, ya tenemos la vida eterna. Pero yo sé que no vas a morir aquí por Cristo. Así que no se preocupe. Pero tenemos que estar listos para reconocer a aquellos que están yendo al otro lado. Nosotras estábamos en nuestro país y estamos ahora siendo perseguidas por estar en nuestro país. Lola, por favor, venga a leer. Vamos a leer en Hechos 10, 24 en adelante. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo,
Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Amén. ¿Escuchó, hermano? La palabra del Señor está hablando. Gloria a Dios. Pedro solo estaba, él con su énfasis era su gente, Jerusalén, los judíos. Y quería que los judíos vayan al cielo, pero no amaba a los gentiles, no quería a los de otras etnias, no quería a los de otros países, naciones. Pero el Señor le habló a Pedro, al mismo tiempo que le hablaba a Pedro, que es la iglesia, también le hablaba a alguien que era de los no alcanzados, a Cornelio. Cornelio en su fe estaba adorando, buscando a Dios, estaba ayunando y estaba haciendo oraciones. Los musulmanes, hindúes y budistas hacen lo mismo. Están adorando a lo que ellos conocen. Y muchos están buscando a Dios de corazón. Y Dios se le presenta en sueños, en visiones. Y así como el Señor llamó a Pedro y le dijo, mata y come, porque Pedro decía, no, sos inmundo para mí. Dios tuvo que decirle, tienes que amar a todos, porque por todos yo vine a morir en la cruz. Amén. Iglesia, no tenemos que hacer excepción de personas, porque Dios ama a todos. Dios ama a todos. Y aún Pedro lo entendió. La iglesia tiene que ser igual. Tiene que amar a todos. Y una forma de amar es predicando la palabra de perdón, la palabra de amor, misericordia, servicio. Es lo que el Señor quiere que prediquemos. La gente no quiere escuchar religión. La gente está cansada de religión. Quiere ver la acción de tu fe. Quiere ver la acción de tu fe. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Si me ayudas, Lola, poniendo esto más atrasito. ¿Me ayudas? Y voy a pedir que ustedes sean voluntarios. ¿Cuántos voluntarios tenemos acá? Amén. Así que vamos a llamar acá que vengan 5 hermanos. 5, rapidito, suban 5. Si no se mueven, no nos vamos. 5. Aquí. Flori. A ver, 5. Quédense aquí, un poquito más atrás. Ya, quiero 3 más. Ya, vengan, sí, aquí. Vengan, suban, rapidito. A ver, hermanos, aquí hay mucha gente. Vengan 3. Muy bien, mi hermana, venga aquí, ven. Ahora quiero 2. Aquí, hermana. Aquí con él. 2, aquí. Aquí 3, aquí póngase con ella, con ellos. Aquí con ellos. Ahora 2. Venga mi hermana, venga acá con ella, aquí. Sí. Venga, muy bien. Bueno, usted quédense acá entonces, porque ella se movió aquí. Muy bien. Y ustedes, vengan. Vamos a ver qué es esto. Aquí nomás. Tenemos Jerusalén, tenemos Judea, tenemos Samaria y lo último, de la tierra. Jerusalén
es donde está la iglesia. Los países alcanzados como Costa Rica, Ecuador, Nicaragua. Aquí está el evangelio. Y las iglesias, están plantando iglesias donde ya está la iglesia de Cristo. Y aquí tenemos Judea. Mandamos de Costa Rica a Nicaragua, de Nicaragua a Honduras, de Ecuador a Perú y así. Hacemos misiones donde ya estamos. Y tenemos la Samaria. Podemos usar Samaria como Europa, pero también a Samaria son aquellos que pasan por Costa Rica. Muchos extranjeros pasan por aquí, tienen que recibir la palabra. Musulmanes, judíos, hay budistas. Ahora todo el mundo quiere hacerse hinduista con el yoga, ¿verdad? Está aquí la Samaria. Lo último de la tierra. El último de la tierra hay, de cada 5 personas en la tierra, hay 3 que viven acá. Es donde más personas hay, donde más personas viven, donde más grupos religiosos existen, donde están los países más pobres, donde no hay iglesia en muchos de estos lugares y donde hay la iglesia es perseguida. Vamos a llamar ahora misioneros. Vamos a llamar a 6 personas aquí. A ver, salgan 6 personas. Ustedes no, ustedes son ahí. 6 personas. Vamos. 2 aquí y 2 acá y 1 allá. Rapidito. 6, pónganse al frente de ellos. 2 y 2 y 1. ¿Ya ven? Aquí me falta. Vamos. Vamos. Venga, 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 muévese, mira, venga. Muy bien. Mire cómo cuesta mover a la iglesia, hermano. Ese es mi trabajo. Cómo cuesta mover a la iglesia. Venga, uno venga hacia acá. Uno, está bien. Ya, ¿qué dicen? Vamos a ver. El grupo de atrás son los pueblos que ya son alcanzados. Y este grupo son los misioneros que hay entre ellos. Donde más obra ya hay y donde más misioneros están. Porque es más fácil, hablan el mismo idioma, es más cerca, cuesta menos. Entonces estamos haciendo misiones donde ya está la obra. Los recursos en personas y en finanzas los estamos usando donde ya no se necesita, porque la iglesia lo puede hacer. ¿Está conmigo? No es que no se debe seguir haciendo, se tiene que hacer, pero la iglesia lo puede hacer. Amén. Igual, estamos mandando a países misioneros donde ya la obra está. Es más fácil porque hablan el mismo idioma, ¿verdad? Tomas un bus o un avión por pocas horas y estás trabajando y vamos a trabajar con las iglesias. Y muchas veces no vamos ni siquiera a alcanzar personas no alcanzadas. Hacemos misiones en la Judea con la iglesia. ¿Es cierto? Muy bien. Vamos acá. En la Samaria, por ejemplo, ella se fue a Alemania a predicar, pero ya Alemania sale caro. Cuesta más que tener uno en Costa Rica. Entonces, poco a poco la iglesia le quita las finanzas. Ella tiene que empezar a trabajar. Dice, bueno, voy a trabajar medio tiempo. Y medio tiempo voy a hacer la obra. En medio tiempo no le alcanza el dinero, entonces deja de hacer la obra y ella se pasa atrás y pasa a ser una europea más, una inmigrante. Y ya no es misionera. El misionero que queda trata de sobrevivir, tratando de alcanzar a todos los menos alcanzados y además están viniendo musulmanes acá a ganar a los que no han alcanzado. Esa es la realidad. En la Samaria hay gente que viene de Pakistán, de India o de China, pero nadie los está alcanzando en Costa Rica. Nadie está alcanzando a la gente que pasa por Costa Rica, porque no hay misioneros que estén haciendo el trabajo en la Samaria. En lo último de la tierra tenemos desafíos. Because first we have to learn English, we have to learn another language. उसके बाद हिंदी भी सीखना था, क्योंकि उन लोगों को español नहीं समझते हैं. ¿Me entendió? Acá hay más desafíos. Tenemos que aprender idiomas. Primero empezando por el inglés. Aprender inglés. Después en inglés, aprender diferentes idiomas. Yo les hablé en hindi.
decía que ellos no entienden español. Tengo que aprenderme otro idioma, o urdu, o nepalí, o muchos idiomas como el árabe, o el mandarín. Desafíos, idiomas, vestir como ellos visten, comer como ellos comen, hacer a la cultura para luego predicar. Pero hay muy pocos misioneros haciéndolo. La verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Y además de eso, la iglesia le pide que regrese. Porque ya tenemos 2 o 3 años sosteniendo una misionera en Pakistán. Vamos a pedir que vuelva a trabajar a la iglesia, a la escuela dominical. Cuando hay tantos hermanos que pueden trabajar en la escuela dominical, sacamos misioneros de los campos. Lo que decimos, para mandar a una a Pakistán o a Nepal o a India, puedo tener 5 en Costa Rica. Sí, es cierto, pero Costa Rica ya tiene el evangelio y acá no lo tiene. Hermanos, esto es lo que está pasando en la actualidad. ¿Estamos bien así? ¿Seguimos así? No, no, Adrián, no. No seguimos así. Tenemos que cambiar. Amén. ¿Qué hay que hacer? Déjame pasar por allá. Entonces, aquí solo se quedan 2. Quédense 2, los demás vayan al otro lado. 2 misioneros. Usted vaya, hermano, usted vaya, que parece ya musulmán, ya. Venga más acá. Vente para acá. Sí. Ahora, aquí la iglesia ya está. Sí necesitamos misioneros. Un misionero va a seguir alcanzando lo que falta por alcanzar con la iglesia. Amén. Y otro va a movilizar a la iglesia a cumplir la misión. Lo que estoy haciendo yo en este momento. Alcanzar y movilizar. Es decir, ponga a todos ellos a trabajar. ¿Ya? Amén. Acá también. Estamos en la Judea. Usted va a alcanzar lo que falta por alcanzar y usted va a movilizar lo que tiene que movilizar. Aquí y allá ya están los musulmanes, ya están hindúes también. Tenemos que también alcanzarlos a ellos. Pónganse detrás, véanlos a ellos y pónganlos a trabajar. Y acá, hermanos, ¿qué pasó? Bueno, vamos a mandar un misionero más. Mándenme a alguien de allá, de ustedes. Venga, hermano. Ya fue movilizado, Y él viene de misionero aquí a la Samaria. Y él va a alcanzar a todos aquellos que pasan, hindúes, musulmanes, budistas, al Señor. Amén. Y el hermano que está acá va a ser misionero para toda Europa. Incluso aquella que se fue, la va a traer de nuevo. Véngase adelante. Amén. ¿Estamos bien así? Y ahora cada uno con uno. No te hagas musulmán, tú vas a trabajar con los musulmanes. Adelante. Tenemos misioneros en los musulmanes, en los animistas, en los budistas, en los hindúes. ¿Dónde más tenemos? Todos, en los judíos. ¿Creen que así será más fácil? Más haciendo la obra, más recursos por donde se necesitan. ¿Sí? Se llama la misión global. Trabajamos localmente, pero también globalmente. Todo es importante para el Señor al mismo tiempo. Amén, hermanos. Pero usted tiene que ser parte de esto. Orando, ofrendando, oyendo como ellos o enviando. Amén. Tomen asiento, un aplauso para ellos. Gracias, hermanos. Dale, dame asiento. Lola, pásame eso. Hermano, esto es movilizar a la iglesia. Dar a entender la necesidad que hay en el mundo y también dar los recursos para hacerlo. Sí se puede, hermanos. Estamos haciendo misiones, pero aún falta mucho. Así que quiero invitarles a que ustedes se unan en la misión del Señor. Aquí estamos en una iglesia con visión. Así que dígale al pastor Dan, cuente conmigo. Con mi negocio, con mi camioneta, con mi casa, vamos a servir al Señor. Cada hogar se hace un centro para alcanzar a su comunidad. Jóvenes alcanzando jóvenes, familias alcanzando familias, orando por las naciones. Si no tiene por qué orar, pídanos. Vamos a darle grupos étnicos, vamos a darle nombre de misioneros, vamos a darle nombre de agencias misioneras que necesitan de su oración. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar para decirle al Señor: Señor, ya lo entendimos. Permíteme ser como el apóstol Pablo,
que entendió y lo cumplió. Permíteme ser como el apóstol Pedro, que entendió que su Jerusalén es importante, pero también aquel que vive al otro lado del mundo es importante para Dios. Permítenos entender que la necesidad es tan apremiante que la gente se va al infierno porque no le estamos predicando. Y aquí hay una iglesia de Dios que quiere obedecer al Señor. Vamos a orar con Lola. Señor, gracias te damos por esta mañana, Padre, donde tú has puesto, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te pedimos perdón si hemos hecho omisión de esa invitación maravillosa llamada la Gran Comisión. Ahora lo entiendo. Sé que mi vecino necesita conocer de Cristo, mi familia, mi compañero de trabajo, mi jefe, mis empleados, mi vecino musulmán, o el hinduista, o el budista, o el extranjero que está pasando por este lugar, Señor. Así como lo estamos haciendo en los confines de la tierra, Señor, yo quiero ser parte también. Padre, me comprometo esta mañana, Señor, a obedecer tu voluntad en mi vida. Todo lo demás lo tengo por basura, Señor. Entiendo que tú eres mi todo, Señor, y yo quiero ser tu siervo. Y yo quiero que tú seas mi Señor, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra ha calado, Señor, ha discernido nuestros pensamientos, Señor, y queremos ser obedientes a ti. Tú estás viniendo pronto, Señor, pero queremos ir con manos llenas, Señor. No solamente recibirte por recibir el regalo de la salvación, sino también por ser ese mensajero que proclama el Evangelio todos los días, a toda persona, en todo tiempo y a todo lugar. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.